Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad estamos en el famoso distrito de Asakusa. Y eso que ven atrás, que estoy seguro que lo han visto en varias partes, en la televisión, en revistas, en muchas partes, es una puerta muy emblemática que se llama Kaminari. En japonés, Kaminarimon. Hoy vamos a recorrer todo este sitio por allá atrás hasta llegar al famoso templo de Sensoji. Acompáñenme. La forma más fácil de llegar a Asakusa es a través del metro. Existen varias líneas de trenes que pasan por la estación de Asakusa. Una vez en el lugar, solo tiene que caminar algunos metros hasta llegar a la famosa puerta de Kaminari. Si por alguna razón usted no la encuentra, simplemente pierda el miedo y pregunte usted mismo en japonés: ¿Kaminari-mon wa doko desu ka? Y seguramente cualquier persona le va a indicar por dónde ir. Asakusa es uno de los distritos más famosos de todo Tokio. Su atracción principal es el templo de Sensoji y la calle comercial Nakamise. En esta calle peatonal se encuentra un sinfín de tiendas que venden todo tipo de recuerdos o souvenirs para que usted le lleve a sus seres queridos. Obviamente, al ser un lugar turístico, los precios son un poco más caros. Si usted tiene más tiempo para recorrer Tokio, puede comprar otro tipo de recuerdos en tiendas menos turísticas que seguramente serán un poco más baratas. Bueno, como verán, esta es una calle llena de negocios para comprar regalos, recuerdos o cualquier cosa. Tienen absolutamente de todo. Pueden ver, por ejemplo, en esta parte que tienen espadas de samurái. Ya después vamos a ver un poco más los precios, pero tienen realmente lo que ustedes quieran para regalarle a sus familiares o a sus amigos. Venden también varios tipos de comida y snacks. Así que hoy vamos a recorrer un poco esto para que ustedes vean las cosas que se encuentran en este bazar. Esta es una tienda de zores y getas, y son las sandalias que se usan cuando la gente se pone los kimonos, por ejemplo. Aquí tienen llaveritos y bolsas y bueno, de todo tipo, ¿no? Por supuesto que los precios aquí son totalmente turísticos, ¿no? O sea, aquí van a pagar un poco más por ser una zona muy turística. Aquí venden té verde y también venden una especie de dango, que son unos como unos dulces hechos a base de harina de arroz. Aquí tienen monederos y bolsas. Aquí venden de todo. Esto es como una quincallería. Aquí venden otro tipo de snacks que son como senbei. Son como unas galletas, unos crackers de arroz, por ejemplo. Ya después vamos a recorrer del otro lado. Si usted viene a Tokio y no tiene mucho tiempo para hacer compras para sus amigos o regalos, lo que quieran, vengan a este sitio. Si usted viene, por supuesto, con más tiempo, les recomiendo que vayan a otro sitio a comprar recuerdos, porque como les digo, este sitio es bastante turístico y por eso cobran un poco más. Mira, por ejemplo, aquí venden los palitos para comer, ¿sí? Todos tallados en madera, de muy buena calidad. Y los precios, bueno, ven, ahí el set ese de palitos cuesta 2.000 yenes, que son más o menos como... Bueno, ahora con la inflación quizás ha bajado un poco, pero debe ser como unos $18 más o menos.
Esto lo he mostrado en otros videos, por ejemplo. Aquí tienen los Daruma. Los Daruma son como una especie de amuleto. Entonces, como verán, los ojos son blancos. Y entonces cuando uno lo compra, tiene que pedir un deseo y pintarle el ojo derecho. Después, cuando se le cumple a uno el deseo, le tiene que poner el ojo izquierdo, ¿sí? Y este es otro regalito también que les recomiendo. Estos se llaman furin y son las campanitas que suenan con el viento, ¿sí? Entonces esto también es un regalito típico de aquí de Japón. Bueno, aquí pueden ver que tienen todo tipo de espadas. Están las famosas espadas, las katanas, y pueden ver los precios que tienen. Hay que correr el 0,2 espacios, así que por ejemplo vamos a hacerlo simple. 100 yenes son $1, así que estos 418.000 yenes son aproximadamente $4.180. Entonces, para que vean los precios, ¿no? Ahora, estas tiendas les dan también el permiso para poder transportar estas espadas a otros países, pero usted por supuesto que no las va a poder llevar en la cabina, la tiene que despachar, pero la permisología se las dan. No creo que tengan filo, pero sí son originales, o sea, quiero decir, son auténticas. Aquí tienen, por ejemplo, más de estas campanitas. Se llaman furin y tienen precios bastante razonables, como de 1.200 yenes, que son unos $10 más o menos, ¿sí? Entonces son fáciles de transportar, no se rompen. Las otras que vimos eran de vidrio, pero estas son de metal. Así que son muy bonitas. Como verán, hay varias personas que están usando kimonos. Este es un sitio muy típico para eso. La gente alquila los kimonos, las personas que no tienen, y pueden pasear por esta zona vistiendo la ropa tradicional japonesa. El alquiler más o menos cuesta unos entre 4.000 y 5.000 yenes, que deben ser unos 30 o 40 dólares más o menos el día. Así que usted le van a prestar absolutamente todo, desde la ropa hasta las sandalias. Vamos a probar esto que se llama agemanju. Estos son como unos buñuelos que son fritos con distintos rellenos. Yo voy a pedir uno de matcha, o sea, de té verde con anko, que es una pasta de, digamos, de granos rojos dulces, ¿sí? A ver, vamos a ver qué tal es esto. Bueno, aquí tengo el manju, es como les digo, como si fuera un buñuelo, y adentro está relleno de anko, que es esta pasta de granos rojos. Le hacen como una jalea con mucho azúcar, así que es bastante dulce. Pero el matcha, el té verde, es bastante amargo, así que la combinación de los dos debe ser una buena combinación. Muy bueno. Como verán, es una pasta verde, porque a esa jalea le han puesto té verde. Y es muy bueno, muy sabroso. Es bastante crujiente por fuera y suave por dentro, bastante cremoso por dentro. Se los recomiendo. Cuesta unos 170 yenes, que son como 1.3 dólares más o menos. Así que
me quedo aquí disfrutando de esto. Nos vemos en un rato. Una vez que salen de esta calle de negocios, se van a encontrar con esta puerta, se les muestro. Esta es la puerta al famoso templo de Sensoji. Es uno de los templos más famosos junto con Kasukuni Jinja en la ciudad de Tokio. Les cuento una pequeña historia. Cuando yo vine a Japón por primera vez, me trajeron a este templo y entre mis deseos fue pedir para que yo me viniera a vivir aquí a Japón. Y se me cumplió. Ya yo tengo 8 años y normalmente todos los años vengo a agradecer que ese deseo se me cumplió. Así que vamos a recorrer un poco de este maravilloso templo. Este es un sitio muy emblemático dentro del templo porque todo el mundo hace esos gestos que están viendo. Ese humo que viene de los inciensos supuestamente purifican y alivian cualquier dolencia que uno pueda tener. Entonces la gente como que se espolvorea ese humo para poder curarse o para poder purificarse. Tuve mucha suerte de poder llegar hasta el templo porque se acaba de largar a llover y no sé qué es lo que voy a hacer ahora porque no tengo ni paraguas ni ningún tipo de impermeable. Así que me toca esperar. Les cuento, si les pasa esto que me pasó hoy, que empezó a llover, aquí mismo en esa calle donde estábamos viendo hace rato de souvenirs, también venden este tipo de paraguas. Son bastante convenientes y solo cuestan 500 yenes, que son unos $3 más o menos. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Callao. Si usted está interesado en comprar kimonos o yucatas, aquí también pueden encontrar. Hay para mujeres, para hombres, hay de todos los gustos habidos para ver. Lo pueden ver ahí atrás. No quiero entrar para que no me ofrezcan kimonos, pero aquí tienen, por ejemplo, estos colgantes con estos diseños y estas pinturas muy famosas japonesas. También es un buen regalo porque lo pueden plegar y es sumamente fácil de transportar. Aquí venden, por ejemplo, inciensos. Huele muy sabroso aquí. En esta calle se encuentra esta heladería, pueden ver que voy en la misma calle, ¿no? Y tiene muchos sabores.
Y estos son unos sabores bastante extraños y peculiares. Y quiero que ustedes vean uno en especial. Por ejemplo, pueden ver este helado que es de ajonjolí negro. Tienen de anco, que es la jalea de granos rojos. Tienen de té verde. Por supuesto están los helados comunes. Hay de durazno blanco, mango, de arándanos con yogur, de soda. Ese azul está como que extraño. Así que vamos a probarlos. Bueno, me compré este helado de semillas de ajonjolí negro, ¿ok? Este es un helado que me encanta. Es muy sabroso. Tiene un sabor muy intenso a ajonjolí, pero dulce. Es realmente muy bueno. Yo se los recomiendo. Hola, aquí tenemos a la dueña de la heladería y está muy bueno. Se los recomiendo de verdad. Arigatou gozaimasu. A los costados de esta calle que veníamos también se encuentran estos pasillos que ya son tiendas normales, digamos. Hay restaurantes y hay cosas para comprar. Para el otro lado también. Así que uno puede pasarse una mañana o una tarde entera paseando por el distrito de Asakusa. Y así nos despedimos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del templo de Sensoji y el distrito de Asakusa. Lástima que nos tocó un poco de lluvia al final, pero bueno, pudimos hacer gran parte del recorrido sin lluvia. No me queda más que despedirme. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, ayúdame con un like y sobre todo déjame tu comentario. ¿Qué les gustaría conocer? ¿Qué les gustaría saber? Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos.